Queridos hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. Durante este trimestre estudiaremos acerca de la muerte y la esperanza futura que Dios nos da de vida eterna. Durante este trimestre tenemos que tener bien claro el concepto que Dios tiene de la muerte, a fin de no ser entrampados por doctrinas extrañas de la nueva era, de la inmortalidad del alma, de la encarnación, de la reencarnación, que son conceptos contrarios a lo que Dios nos ha dejado en su palabra escrita, la Santa Biblia. La semana pasada hablábamos de que el mal se originó en el cielo. Y cuando nosotros leemos el Génesis, el capítulo 3, nos habla de cómo apareció la muerte en el planeta Tierra. Antes tenemos que decir, antes de leer el capítulo 3, que cuando Dios creó nuestro mundo y a nuestros primeros padres, Adán y Eva, este mundo era perfecto. No existía la degradación, no existía el pecado, no existía el mal, no existía la muerte. Dios había dejado un elemento para probar la obediencia del ser humano, quien tendría que usar correctamente su libre albedrío. Allí, en el capítulo 2 del Génesis, el verso 16 y 17, Dios le dice a nuestros primeros padres, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta fue la advertencia de Dios. El ser humano debía usar su libre albedrío correctamente para obedecer a Dios. Pero también tenía la oportunidad de no hacerlo. Y el capítulo 3 nos cuenta la terrible historia de cómo entró el pecado al planeta Tierra. Dice la Escritura allí en el capítulo 3, el verso 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y dijo a la mujer, aquí comienza, en el árbol de la ciencia del bien y del mal era el único lugar en el planeta Tierra donde el enemigo se le permitió estar. Y Dios le advirtió a nuestros primeros padres que ni siquiera tocaran el fruto del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios quería que sus criaturas fueran guardadas del mal y de la muerte. Y para ello debían usar correctamente el libre albedrío. Lo sorprendente es que en el capítulo 3 el enemigo engaña a la mujer, la entrampa. Y el enemigo, a través de la serpiente, le dice a la mujer, dice ahí en el verso 1, la primera parte, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Aquí el enemigo usa una estrategia, cual la generalización y la exageración, con el propósito de llamar la atención, de despertar la curiosidad. Todo aquello que nos despierte curiosidad, que va en contra de Dios, es mejor no seguirlo. Es mejor huir de allí. Así que allí comenzó una argumentación.
Y Eva le dice, no, de todo árbol no, dice. Y entonces el enemigo sembró la duda. Mire cómo le dice el enemigo allí en el verso, en el verso 4, le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dice, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El enemigo puso en duda la palabra de Dios, se puso en contra de lo que Dios había dicho. Y él lo podía hacer, porque era el enemigo de Dios, porque odiaba a Dios. Y lo estaba haciendo porque quería hacer sufrir al Dios eterno. Como no podía ir al cielo, entonces su venganza era contra las criaturas morales de Dios. Y que aquí nuestros padres aceptaron esa idea. Cuando el enemigo le dice, ¿sabe Dios que el día que comieres seréis como dioses sabiendo el bien y el mal? Le hace poner en la mente de Eva como que Dios les está ocultando algo. Como que Dios no está dejando que ellos sean plenos. Y Eva decidió usar sus sentidos para razonar. Los sentidos se usan para razonar, pero siempre deben tener como guía lo que Dios dice. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y Eva tenía lo que Dios le había dicho. No comas de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ella comenzó a dudar en que Dios estuviese diciendo la verdad. O sea, ella comenzó a pensar que Dios le estaba mintiendo. Nunca debemos pensar que Dios nos miente, porque Dios no miente. Todo lo que Él dice en su palabra, aunque a nosotros nos parezca que no tiene lógica, si Dios lo dice, es porque es así. Bueno, y Eva se quedó pensando, si esta serpiente toca el fruto y está hablando, implica que sí es verdad, que hay algo más allá de esto, que Dios nos está ocultando. Y el enemigo le dice una mentira peor, porque le dice, cuando comas, dice, no moriréis. Eso es terrible. Esta mentira que el enemigo le dijo a Eva, que cuando comieran de este árbol no morirían, estaba totalmente contrario a lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho, ciertamente morirás. Y el enemigo dice, es mentira, no moriréis. Y esta mentira se ha repetido desde el jardín del Edén hasta hoy. Hoy las filosofías humanas, hoy las religiones que se alejan de Dios tienen un concepto distinto de la muerte. Algunos dicen, uno se muere pero realmente no se muere porque el alma sigue viviendo. Otros dicen que hay vida después de la muerte. Y el mundo se ha llenado de esta mentira. La nueva era es un concepto contrario a lo que Dios ha dicho. La reencarnación es un concepto contrario a lo que Dios ha dicho. El infierno, el purgatorio es contrario a lo que Dios ha dicho. Pero como aquella mentira que dijo el enemigo se creyó, la hemos creído durante toda la existencia de la humanidad. Porque es una forma de negar a Dios. Es una forma de decir que el pecado no causa la muerte y que hay una solución distinta a la que Dios da a la muerte. Esta mentira de no moriréis
es importante que los cristianos la tengamos muy clara. ¿Por qué debemos tenerla clara? Porque al fin del tiempo los movimientos espiritistas se unirán con los conceptos cristianos. Y esa mezcla entre lo contrario a Dios y la verdad de Dios será más terrible que la mentira pura. Y muchos aceptarán los conceptos que ellos dicen. Es más, recuerda que el apóstol Pablo nos dice que el ángel se presentará como un ángel de luz. Y al fin del tiempo, dice, los apóstoles aparecerán para decirnos que, bueno, que lo que ellos dijeron en el pasado, hoy hay que actualizarlo, y es diferente. Pero lo que nos están diciendo, nos irán repitiendo, es que no morimos. Porque si los apóstoles en el pasado habían muerto, ¿cómo es que ahora están vivos? Hay otros que están experimentando que han ido a la muerte y han regresado. Y que allí se han encontrado con ángeles de luz. Y estos ángeles de luz les han dicho que están en una atmósfera diferente, que los van a cuidar, que Dios está con ellos. Pero nunca estos contactos, con suponer que se ha ido a la muerte y se ha regresado, jamás nos hablan del plan de la salvación que Dios dice en su palabra. Jamás nos hablan de Jesús, que es quien ha pagado la muerte eterna. Entonces ya ese elemento es suficiente para que nosotros no creamos. Por eso Dios nos invita a creerle a Él. Nos ha animado en su palabra a no creer a los espíritus de demonios, a no creer a aquellos que hablan por los muertos. Y este concepto debe ser claro para los cristianos, a fin de que no seamos engañados en el futuro cercano. Bueno, ¿qué ocurrió cuando nuestros primeros padres pecaron? Todo cambió para siempre. Y el capítulo 3 del Génesis es una historia de cómo entró la muerte a nuestro planeta, de cómo lo destruyó todo. ¿Ves? Apareció la desgracia. Lo primero que hicieron nuestros primeros padres fue huir de Dios. O sea, huyeron del que es la fuente de la vida. Y ahí ya comenzamos a morir. Otra cosa que ocurrió es que los hombres decidieron arreglar sus problemas a su manera y Adán y Eva crean vestidos de higuera para resolver su problema. Y aparece la miseria por todas partes. Aparecen las acusaciones, porque cuando Dios le dice a Eva, Adán, ¿qué has hecho? Y él dice, bueno, la esposa que tú me diste. Y cuando le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Y él dice, la serpiente que tú hiciste. Se rompe la relación con Dios y también se rompe la relación con el vínculo familiar. Y el que el pecado haya entrado a la tierra fue como una avalancha que lo destruyó todo a su paso. Entonces rompimos nuestra relación con Dios, rompimos nuestras relaciones personales, pero también todo cambió. El dar a luz, que tendría que haber sido una bendición, ahora se haría con dolor. Dios, que le había dado el trabajo al hombre, el jardín del Edén, ahora se convertía en algo terrible, algo doloroso, y se comerás, dice el capítulo 3 del Génesis, comerás el pan con el sudor de tu frente, y al polvo eres y al polvo retornarás. Hubo un desastre en contacto con la naturaleza. El ecosistema se dañó porque las plantas produjeron espinas y cardos. El pecado todo lo destruyó. Y cuando nuestros primeros padres vieron caer las hojas de los árboles, dice el don profético que lloraron
como si hoy nosotros hubiésemos perdido un ser querido. Entendieron la magnitud del pecado, la desgracia. Pero ¿sabe? Dios no nos dejó a nuestra suerte. El capítulo 3 dice que Dios fue a buscar al hombre. Le dice, Adán, ¿dónde estás? Y ese ¿dónde estás? Es como decirte, vente, vamos a dialogar. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Viste? Es lo primero, vamos a dialogar. Cuando Dios le hace esa pregunta, le está diciendo, has pecado y ahora necesitas gracia. Yo soy tu creador y tu juez y tienes que darme cuenta, pero yo te voy a ayudar. Y algo maravilloso que hace Dios con el hombre, porque le pregunta, ¿por qué está ahí? ¿Dónde estás? Y dice, te escuchamos y salimos corriendo, porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Dice, ¿cómo que ustedes sabían que estaban desnudos? Oh, y Dios les dio túnica de pieles para cubrirlos. Claro, no era solamente cubrir la parte física, sino que un animalito murió como un símbolo de que alguien moriría por ellos. Y esa túnica de pieles que Dios le dio era un símbolo de que Dios por gracia les salvaba, pero alguien moriría y la justicia de Dios sería puesta en ellos. Y en ese capítulo 3, el verso 15, es el inicio de la proclamación del Evangelio. Leámoslo allí, Génesis capítulo 3, el verso 15, porque dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios tomó la iniciativa para ayudar al hombre. Estábamos perdidos, pero Dios estaba aquí. Alguien moriría por el ser humano. Era el Mesías. Cuando nos metimos en problemas, Dios vino a buscarnos porque nos amábamos, porque nos amaba. No lo merecíamos. Pero Dios amó al hombre, amó a la raza humana, que decidió darle la solución que ya había planeado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el símbolo del Mesías. Un día el Mesías vendría y destruiría al enemigo. Y también Jesús en la cruz pagaría nuestra muerte eterna. Y así como Él dijo que si comíamos de ese árbol moriríamos, entonces ahora en Cristo, como Él ha muerto la muerte eterna de los seres humanos, todo aquel que le acepte, Jesús le regalará vida eterna. Porque Jesús murió por nuestros pecados y murió nuestra muerte eterna. Queridos hermanos y amigos, confiemos en lo que Dios dice en su palabra, porque solo allí estaremos seguros. Lo maravilloso es que aunque la muerte apareció sobre la faz de la tierra, Dios nos dio a Jesucristo para un día restaurar este mundo, donde ya no existe muerte, sino que habrá de ser reemplazado por la muerte eterna que Jesús pagó en la cruz. Oremos. Señor Jesús, gracias por venir a rescatarnos. Gracias por ser la paga del pecado y de la muerte. Aquí estamos. Toma nuestras vidas y haznos servirte. Que lo imploramos en tu nombre, querido Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.